Buenas, ¿cómo están? Bueno, quiero hacer un videíto hablando como de muchas cosas, pero básicamente tienen que ver obviamente con lo que está pasando en este momento en el cielo. No voy a hablar del tema de Júpiter-Plutón y la triple conjunción que fue y la doble conjunción y todo lo demás en Capricornio. Quiero más bien hacer como una observación más genérica del asunto y hablar específicamente de algo que tiene que ver más con lo escorpiano, por esta luna nueva que se viene y por cosas que están pasando a nivel escorpiano. Pero el asunto es más o menos así. Ya habrán escuchado hablar mucho de esto de la era de Acuario y cómo ciertas cosas que vienen pasando en el cielo en los últimos tiempos y que se están por venir son de alguna manera un gran mojón que hablan de, bueno, sí, esto es una especie de inauguración de la era de Acuario. De la era de Acuario se viene hablando hace un montón de tiempo, por sobre todas las cosas en aquella situación del 2012 que se terminaba el calendario maya y todo lo demás. Hubo como un momento así bastante intenso en relación a la era de Acuario y siempre estuvo esa idea como, bueno, es la era de la conciencia y también un poco edulcorada de que de repente el humano iba a ser íbamos a ser unos seres humanos totalmente mucho más conscientes e iluminados. Creo que sí, la conciencia se está ampliando y expandiendo muchísimo a niveles muy acelerados, pero a más luz más sombra, entonces esta dualidad está siempre bien presente y cada vez más, así como a nivel político se está hablando de la polarización, creo que también se está dando a nivel de mayor conciencia y menor conciencia, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de que, bueno, Saturno ya estuvo en Acuario al principio de año, después, bueno, con su proceso de retrogradación volvió a Capricornio, pasó todo esto de la triple conjunción y hacia fines de año y, bueno, principios del que viene, ya obviamente durante todo el año que viene y demás, va a estar Saturno en Acuario y después va a pasar Júpiter también a Acuario. En algún momento ya, más adelante en unos años, va a estar también Plutón en Acuario, entonces bueno, ahí ya podemos decir, ok, ya estamos en la era de Acuario, pero obviamente la era de Acuario o las eras en general que duran tantos años, 2000 y pico de años cada era, 25.000 años y no sé cuánto, cada vuelta completa, ¿no? de todo el sistema solar, a través de todos los signos. Entonces obviamente no es algo que es de un día para el otro, me despierto, ya lo decía en otros videos, y de repente pasé de la era de Piscis a la era de Acuario, obviamente que no, pero sí hay situaciones, estos mojones que se notan que le van dando un sello de bueno, ¿no? Internet, todo esto que pasó ahora que nos puso mucho más, de forma aceleradísima, a trabajar de forma mucho más digital. Estos nuevos, como llamémosle, dueños del mundo, que también ahora son las corporaciones que tienen más que ver con, bueno, con lo digital y las telecomunicaciones más que otras cosas, ¿no? Pero bueno, por otra parte, en esta inteligencia celestial, que obviamente que hay una inteligencia, si nosotros nos consideramos entidades inteligentes, imagínate la inteligencia que hay a nivel cósmico y a nivel de estas entidades muchísimo más grandes que nosotros, que son los planetas en donde habitamos, nosotros por lo pronto en la Tierra. Y en esta inteligencia del cielo, para llegar a Acuario, primero se pasa por estos otros signos, ¿no? Ahora hay ciertas cuestiones que hablan de lo escorpiano, de una energía escorpiana, que ahora voy a contar esto con un poco del proceso, y a su vez en el medio está Capricornio entre estos, ¿no? También está Sagitario. Pero bueno, para llegar a Acuario y todo lo que simboliza Acuario y todo el tipo de características que tiene la energía acuariana, primero se pasa por Capricornio, antes por Sagitario y antes por Escorpio y bueno, y antes por todos los demás, ¿no? Entonces, en esta inteligencia planetaria y obviamente después sus manifestaciones acá en la Tierra y en todos nosotros, en este momento que bueno, se viene esta luna nueva ahora en Escorpio, como hay todos los años lunas en Escorpio, se da que bueno, está Mercurio también en Escorpio, que retrogradó en este signo, volviendo a Libra, ahora de nuevo está Mercurio en Escorpio. Mercurio en unos días hace oposición desde Escorpio a Urano en Tauro, es otra cosa también que tiene un poco que ver con todo esto, entre un poco de lo uraniano que tiene que ver con Acuario y enfrente a Mercurio acá en Escorpio. Bueno, también involucrando a Plutón, que es el signo que rige a Escorpio, va a estar Venus en cuadratura a Plutón, ¿no? Desde Libra, Venus. Entonces hay como toda esta energía, ¿no? De hecho todavía estamos
en el signo Escorpio, en el mes escorpiano, desde el Sol. Obviamente que esta luna nueva significa la unión del Sol con la luna en Escorpio. Entonces, ¿por qué hablé de Acuario? ¿Por qué ahora hablo de Escorpio? ¿Y qué tiene que ver Capricornio? ¿Y qué tiene que ver Sagitario? Sagitario va a empezar su energía más sagitariana a medida que todos estos planetas personales se van moviendo. Sol, después Mercurio y también más adelante Venus. Se van moviendo todos a Sagitario y la movida se va a poner más sagitariana, más agitariana. ¿Y qué tiene que ver Capricornio? Que bueno, que está pasando todo esto en Capricornio, ¿no? Júpiter, Saturno, Plutón ya hace varios años, haciendo que caigan en el medio, entre Acuario y entre Escorpio, cayendo todos estos sistemas, esta transformación de la que se viene hablando, ¿no? Y generando como nuevos cimientos, con resistencias a nivel del status quo, de lo que siempre fue así, y ahora cayendo todos los sistemas como se está viendo y como hace mucho tiempo hay muchas personas que venimos realmente muy cansadas de sistemas que están totalmente obsoletos. El de la educación, el de la medicina, el de la clase política, el de la CEL, lo que sea, ¿no? En general, y nuestros sistemas internos también, ¿no? Nuestras estructuras internas. Entonces, en toda esta inteligencia que se da a nivel celestial, a nivel del cosmos, a nivel de las energías, digamos, planetarias que tienen todo que ver con nosotros, que somos estos microcosmos acá, lo que pide en este momento Escorpio es, si vamos en algún momento y cada vez más a tener estas experiencias y vivencias acuarianas que tienen mucho más que ver con el desapego, que tienen mucho más que ver con vínculos hasta incluso a veces más impersonales, ¿no? A algunos nos gusta más y a algunos nos gusta menos la onda de lo que simbolizaría, ¿no? Y de lo que es la era de Acuarios, un poco como muestran las películas, en algunos casos un poco más oscuras, ¿no? De estos futuros distópicos, yo que sé, como Blade Runner, como otras películas que muestran, bueno, un futuro que decimos, qué heavy, pero bueno, en algún lugar esta cosa así como re futurista, re modernosa, pero también desde un lugar, si lo queremos ver tal vez algo más romántico, esto de amores más libres, más desapegados, de todos desde un lugar más tribal, más comunitario, más social, más humanitario también, y más consciente, un humano y una humana más consciente. Primero hay que sacarse algunas ropas, ¿no? Entonces ahí está atrás Capricornio haciendo que caigan viejas estructuras. Antes está Sagitario, que vamos a entrar en eso dentro de poquito, y ahora estamos en la etapa como más escorpiónica, ¿no? ¿Y qué pasa entonces en ese sentido en Escorpio? Bueno, Escorpio es un signo que está regido por Plutón. Plutón, en esta cuestión de regir Escorpio, tiene esta cosa de conectarnos con todo lo que es emocional y todo lo que es como más tabú y más, llamémosle oscuro, pero no como oscuro negativo, oscuro de todo aquello que quedó ensombrecido, ¿no? De hecho, hace un tiempo leía en algún lugar una especie de analogía, ¿no? En esto de que son los 3 signos de agua, ¿no? Cáncer, Escorpio y Piscis, que Cáncer es un agua más de río, de lago, que tenemos más cerca, más familiar. Cuando después llegamos a la segunda agua, que es la escorpiana, es más el pantano, y ya después en Piscis es el océano. Entonces las aguas escorpianas y las emociones, ¿no? El elemento agua asociado obviamente a las emociones, son esas aguas más pantanosas, en el sentido de que es el signo en donde nosotros llegamos con vida y hay una destrucción y una muerte, aunque no necesariamente literal, en algunos casos puede ser, en algunos casos no, y hay una transformación después, ¿no? Esta idea como de la mariposa, que es una oruga y se transforma, pero hay una crisis y un sufrimiento en el medio, ¿no? Hay un cambio. Y en todos los cambios, bueno, suelen reportar, todas las experiencias plutonianas reportan algún tipo de dolor, ¿no? Y emociones también fuertes. Entonces es bastante sabio todo esto, ¿no? Que viene pasando, porque por un lado Mercurio, si se acuerdan, por marzo retrogradó en Cáncer, que fue justo parte fuerte de esto que venimos viviendo, ¿no? Y
porque estuvimos, por ejemplo, en Uruguay justo en cuarentena en ese momento. Entonces es un Mercurio que retrogradó ahí y que estuvo como internalizando la idea esta, bueno, de la familia, de metidos en nuestras casas, ¿no? Y ahora en Escorpio es un poco como el trauma que quedó de eso. Esperemos ya que cuando, en realidad ya retrogradó en Piscis. Pero bueno, esta cuestión como de otra vez guardado en el sótano, ¿no? Yo a veces lo que veo que después de todo esto que ha venido pasando, me incluyo, pareciera como que no afecta tanto. Obviamente en algunas situaciones sí, y obviamente en otros países aún más, porque hemos vivido todos los países y todas las diferentes zonas de la Tierra, diferentes experiencias en relación a la pandemia y demás. Pero como que en algún lugar estamos bastante bien a nivel psicológico, ¿no? Como bueno, está pasando esto, como si un poco se estuviera tapando por una cuestión justamente de, digamos, como mecanismo de defensa, ¿no? Y ahora Escorpio un poco trata de sacar toda esa energía, ¿no? De bueno, ¿qué nos pasó con esto? ¿Cómo lo venimos viviendo? ¿Qué emociones quedaron ahí, no? Pero también a nivel mucho más general, no solo con esto que va pasando, sino en esta cuestión de decir, para que estas estructuras cambien y se genere algo nuevo, mucho más acuariano, entonces hay ciertas emociones que quedaron ahí mega recontra guardadas a nivel hasta del inconsciente colectivo, pero también del inconsciente y subconsciente de cada entidad individual, como el momento de elaborarlo y mucho se está diciendo como también esto de esta luna nueva, ahora el sábado y el domingo, depende del lugar, como de soltar cosas viejas, sí, soltar la pistola, o sea, no es tan fácil agarrar y decir suelto, ¿no? Tengo una emoción recontra trancada que viene ancestral, no sé de dónde, de mega dolor, de celos, de ira, de venganza, y hago, te tiro y ya está, adiós emoción. No, por supuesto que no es tan simple, no es hay una luna nueva y simplemente yo dejo ir una emoción. Tiene que haber un trabajo escorpiano, plutoniano en relación a esto. Pero nada, esto como decir es el momento para pasar a otra nueva fase. No quiere decir que lleguemos el día de mañana a una energía acuariana diciendo ya todo lo que es emociones fuertes, las tengo súper resuelto, no. Pero digamos que está siendo un momento para decir qué carajo pasa con esto que siento, con estas emociones que yo les llamo emociones fuertes, ¿no? No me gusta llamarlas emociones negativas. Todas las emociones son fuertes, o sea, uno habla de la alegría y decimos qué divino, es súper fuerte la alegría, pero a la vez todas las recibimos bien, ¿no? ¡Ah, qué divino estar alegre! ¿Alguna vez fuiste alegre? ¿Alguna vez te sentiste alegre? Sí, obvio que sí, es divino. Ahora digo, ¿y envidia? No, envidia yo no siento, no. ¿Y vos? No, para nada, a mí me encanta que la gente sea feliz y no envidio nada de nadie. ¿Y vos te sentís envidia? ¿No? No, entonces nadie siente envidia, nadie quiere vengarse, nadie siente celos, nadie siente obsesión y posesividad, solo en las películas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que a todos nos pasa? En mayor o menor medida lo aceptamos más, lo aceptamos menos. Generalmente las personas que menos lo aceptan cuando ves su carta tienen una carta muy escorpiánica o muy plutoniana, pero justamente no, a veces se mienten o a veces ni siquiera quieren conectar con eso, ¿no? Obviamente no llegan esas experiencias de afuera siempre. Entonces, el asunto es justamente ese, ¿no? El no negar estas emociones. No negar estas emociones. Estas emociones están ahí. Hace no mucho hice un posteíto que hablaba de esto, ¿no? De validar lo que sentimos. A mí me parece muy importante. Y esto, que es llamado astrología viviente, no por la vanidad de contar las cosas que a mí me pasan, porque no me interesa para nada contar mi vida privada, a no ser cuando sirve, a no ser cuando es una situación portavoz de algo que le puede estar pasando también a otras personas. Entonces, a mí también me está pasando, ¿no? En cierta área de mi vida, porque todos tenemos un Plutón en algún lado de nuestra carta. Por eso muchas veces cuando damos un consejo y yo que sé, hay alguien que está re quemado con su suegra, y decís, pero qué pavada, ¿qué te deja ese tema con tu suegra? ¿Qué tal? Y vos de repente tu tema es con tu pareja, pero con otras relaciones son más desapegados, pero con tu pareja. Y en otras situaciones es con tu trabajo, ¿no? Todos en algún área tenemos esa energía medio obse, ¿no? Entonces, tenemos que entender esas energías y bueno, ya te decía, a mí también me pasa de que vengo sintiendo eso y lo que hago es decir, bueno, son irracionales, son viajes míos, yo me doy cuenta que es un viaje mío, es un viaje que tengo que trabajar yo, es un tema que son inseguridades mías, que son miedos míos, pero no los quiero negar.
simplemente al revés, traigo a la otra persona que la involucra y le digo, mirá, yo estoy teniendo este tema, lo pongo acá, lo comunico, ¿no? Mercurio en Escorpio. Te lo comunico porque en realidad de alguna forma, en esto vincular, aunque el viaje es mío, te incluye y tal vez incluso te está espejando vos también emanaste esta energía de lo que me está pasando, ¿no? Entonces, no cargar al otro con eso, pero sí el comunicarlo y el poder decir, yo siento esto. Y aunque sea irracional, porque no involucra justamente a la mente racional, no podemos dejarlo de costado y decir, esto no está pasando, porque estamos negando esas emociones. Entonces, es un poco esta invitación en este momento justamente de esta luna nueva en Escorpio, que justamente para sembrar una semilla, que no es solamente de soltar mañana pasado esas emociones que tenemos, ¿no? De que podemos sentir de posesividad, de celos, de envidia, de sentirnos incluso con nosotros mismos, ¿no? De esa forma, y trabajar, ¿no? Mucho en la autoestima, sino justamente de poder buscar formas de elaborar esas emociones, de verlas, de conversarlas, de contarme, está pasando esto, mientras lo siento es real, está pasando esa emoción, ¿no? Y bueno, utilizar todas las herramientas que tengamos a mano, los diferentes saberes, las diferentes medicinas que existan para curar eso, para ir ahí al fondo del pantano y para poder, en la medida de lo posible, hacer una catarsis y transformar esa energía para después sí poder pasar a estos nuevos estadios más acuarianos y más libres, porque todos queremos ser muy libres, pero si no vamos al fondo del pantano y elaboramos lo que está pasando, chiquilines, o sea, no hay forma, ¿no? Me lo digo a mí y lo digo a todos, pero lo importante es tener la conciencia de decir, voy a elaborar estas energías, voy a elaborar estas emociones, las valido, las reconozco y veo cómo las puedo transformar. Hay un montón de herramientas, terapias, autoterapia, medicinas diferentes, de respiración, de yoga, el arte, bailarlo, gritarlo, cantarlo, ¿no? Utilizar todo esto de, bueno, no las voy a mencionar ahora todos los chiquicientos tipos de terapias que hay, pero bueno, buscar la manera de poder encarar eso que está pasando y que esta luna nueva sea justamente para exorcizar eso, ¿no? Pero tal vez empezar el camino hacia, ¿no? No es que, bueno, acá lo solté y listo. Empezar ese camino hacia cuál es esa energía, cuál es esa emoción, que son emociones que son válidas además. Si existen es por algo. Si existen en la inteligencia con la que fuimos creados, es por algo. Siempre esconden detrás una función de supervivencia, una función de si tengo envidia de lo que otro tiene, es porque de alguna manera es una forma de empujarme a que yo lo haga, a que yo haga lo mío. Cuando siento celos solemos tener miedo de ser también excluidos de la manada, del clan, ¿no? O que yo qué sé, de ser abandonados por uno, siempre que se esconde ese miedo, ¿no? Ese miedo como bien plutoniano, el miedo de, ojo que puedes dejar de existir, ¿no? Y también como especie humana, ojo que pueden dejar de existir. Y de ahí afloran esas emociones, no son malas de por sí, simplemente que hay que transformarlas, hay que entenderlas y hay que darle su lugar. Un poco como la historia de Perséfone y Plutón. Capaz que se me va mucho si la cuento, pero a grandes rasgos Perséfone es la hija de Zeus y la hija de Ceres, y bueno, y en un momento Plutón le pareció linda la chiquilina, se la llevó para el inframundo. Ceres se deprimió, Ceres o Demeter, depende de la mitología grecorromana, se deprimió, ella era la diosa de la agricultura, entonces básicamente se empezó a quedar todo sin Morphy porque ella estaba deprimida. Entonces Zeus le dijo al hermano Plutón, te pido por favor que nos devuelvas a la nena que nos estamos quedando sin comida. Plutón le hace unos truquitos como siempre y le dice, sí, te la devuelvo, pero sí, tal o cual cosa, si le dejo unos granitos de granada y no sé qué historia. La cuestión es que finalmente se la devuelve a su madre, pero la condición es 6 meses acá conmigo en el inframundo, 6 meses contigo ahí. Ahí se genera esto de las estaciones, de la mitad del año de que sea de frío y de menos alimento, y después la otra mitad del año florecido y con alimento y todo lo demás. Pero el asunto es que Perséfone en algún lugar tiene un proceso de iniciación ahí abajo en el inframundo y ella se convierte en la diosa del inframundo, o sea que sale diciendo rock, todo bien, la sufrí, la pasé mal, pero de alguna forma también ella creció después de esa situación, que es un poco la metáfora esta de
que todas las situaciones de crisis y todas las situaciones cuando atravesamos algo que nos es doloroso, una vez que lo reconocemos también, en vez de, o sea, Escorpio de por sí no es que son buenos, malvados o mega transformadores. En realidad, a todas las personas cuando vivimos algo complejo, cuando vivimos una situación que es más bien muy intensa, depende de cada entidad que lo vive, qué va a hacer con eso. Si va a salir de ahí transformado, poniéndole mucha luz, o si va a salir de ahí con resentimiento. Eso siempre depende de cada persona, cómo vive esa energía. Así que a lo Perséfone, transformemos esas emociones que podamos estar sintiendo, conectemos con eso ahora para, bueno, después ya pasar a Sagitario y decir, me tomo un vino, le encuentro sentido a esto y la paso bomba. Así que nos estamos viendo. Chau.